Saludos desde Europa. Quería agradecer a Lucas Gersi por permitirme este breve comentario sobre el proceso constituyente chileno, del cual por supuesto se pueden extraer lecciones para lo que se plantea en el Perú. Recordemos que en Chile siempre fue una exigencia de los sectores de izquierda radical la creación de una nueva constitución, y esto tiene una explicación muy simple, que es que la actual constitución que lleva la firma del presidente socialista Ricardo Lagos y que ha sido la más reformada en la historia de Chile, le pone frenos que son muy estrictos al poder del Estado, es decir, de quienes se toman el Estado para controlar la vida de los ciudadanos y para finalmente poder instaurar algún tipo de régimen autoritario. Esa es la razón por la cual la izquierda, en el caso de Chile, la izquierda radical, siempre estuvo en contra de la Constitución, a pesar de que lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos. Y lamentablemente la centroizquierda, que debiera haber establecido desde un principio que no iba a jugar el juego de la izquierda radical, terminó sumándose a las exigencias de la izquierda radical por cobardía, por debilidad intelectual y por complejo de inferioridad moral. Y lo mismo le ocurrió a la centroderecha. De modo tal que cuando ocurre octubre del año 2019, tenemos esa gran crisis, en el caso de Chile, con un estallido delictual gigantesco y un Estado fallido, incapaz de asegurar el orden público. Bueno, la izquierda aprovecha de meter en la agenda pública algo que ni siquiera estaba en las encuestas y no tenía mayor apoyo popular, que es esta tesis de que cambiando la Constitución se iban a resolver todos los problemas de Chile y por fin íbamos a salir de esta delincuencia y de este problema de revuelta social que teníamos. El gobierno de Sebastián Piñera, de manera muy ingenua, presionado por todos los sectores políticos también, y hay que decirlo, cayendo en una suerte de complacencia o de intento de satisfacer y apaciguar a las fuerzas de izquierda, por debilidad, por falta de claridad intelectual y en parte también por cobardía, terminan entregando la Constitución como una forma de ponerle fin a la crisis que se vivía en ese momento. Pero la violencia siguió y lo único que la calmó fue luego la pandemia, que fue un golpe de suerte. El país ya era ingobernable, Piñera no tenía ninguna posibilidad de frenar la ola de violencia ni la delincuencia como lo estamos viviendo hoy en día bajo el gobierno de Gabriel Boric, en que tenemos la peor crisis de seguridad de la historia de Chile. ¿Qué ocurrió con la Convención Constituyente? La izquierda radical obtuvo la mayoría, más de 2/3, junto con la izquierda, para refundar completamente el país. Los cálculos de la derecha no se cumplieron, tal como anticipamos algunos. Cuando se abre un proceso constituyente en un país latinoamericano, se conoce cuál es el principio y nunca se conoce el final. Normalmente ese final es muy malo. Y en el caso de Chile fue exactamente así. Todos los cálculos que se hicieron de que iba a haber un tercio de bloqueo en la Convención Constituyente del lado de la centro-derecha no ocurrieron, no ocurrió así, y finalmente la izquierda y la izquierda radical pudieron escribir la Constitución que ellos querían. Y la izquierda moderada, acomplejada, siempre con esa inferioridad respecto a la izquierda radical, no frenó muchas de las locuras de la izquierda radical. ¿Cuál es el resultado? Hoy tenemos un texto que refunda completamente lo que es Chile, desintegra al Estado en autonomías territoriales con administración propia, que básicamente no tiene precedente en la historia nacional y está muy influido por la plurinacionalidad boliviana, que es otra de las maneras de llevar adelante la revolución, según explica el mismo Álvaro García Linera. Está poniéndose en entredicho entonces no solo la unidad territorial del Estado y su unidad administrativa, porque estas autonomías indígenas tendrían incluso la posibilidad de frenar cualquier proyecto de inversión que los afectara, eso dice la Constitución, es decir, cualquier cosa que los termine por afectar, aunque no ocurran dentro de esos territorios. También se crea otro sistema de justicia paralelo y en igualdad de condiciones, que es un sistema de justicia indígena. Esto es lo más radical que se ha visto probablemente en la historia occidental, y que finalmente no hay claridad quién va a resolver los problemas interculturales. Se crea entonces artificialmente por estas fuerzas de izquierda extrema en la convención una división entre los chilenos, cuando la mayoría de los pueblos originarios o de chilenos descendientes de pueblos originarios, porque en Chile todos son mezclados, somos mezclados, no es que hayan indígenas puros, si que los hay son una ínfima minoría, pero bueno, las encuestas muestran que ellos no quieren
eso y que la plurinacionalidad es un invento al final de estos activistas de extrema izquierda que están alineados también con grupos terroristas que están operando en el sur de Chile, a su vez en línea con organizaciones criminales como las FARC en Colombia y carteles de droga latinoamericanos que operan desde México hacia el sur. Entonces ahí hay obviamente una influencia directa de este tipo de ideología que es muy afín y muy servicial a lo que es el crimen organizado y gobiernos como el venezolano que están, sabemos, en manos del crimen organizado. Entonces, eso es lo que está establecido en la Constitución. Se acaba con la independencia del Poder Judicial. Se termina la democracia en Chile, es decir, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente, explica en su declaración de por qué él va a votar rechazo, y es una persona de centro izquierda, que la nueva Constitución amenaza seriamente la democracia y pone en juego la separación de poderes del Estado. En lo económico es una verdadera catástrofe. La nueva Constitución que se plantea acaba con el derecho de propiedad privada. En la práctica lo nombra, pero no hay ninguna protección. El Estado va a poder indemnizar o expropiar sin indemnizar a los dueños el precio que corresponde, cualquier tipo de bien que exista. No hay protección a los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se debilita completamente el recurso de protección, en la práctica deja de existir prácticamente, se elimina el Senado, con lo cual el contrapeso a la Cámara de Diputados desaparece, vamos a tener una Cámara de Diputados omnipotente, tal como hizo Chávez en Venezuela, que va a regir sin ningún contrapeso y por leyes simples va a poder hacer lo que quiera. Se acaba el estado de excepción constitucional de emergencia, por lo tanto no se va a poder llamar a los militares para restablecer el orden público en casos de grave alteración del orden público y así una serie de cosas. Se debilita la independencia del Banco Central, que va a quedar rehén de presiones políticas. Se acaba con el foco global en materia de relaciones internacionales para priorizar la región, lo cual es una visión bolivariana de las relaciones internacionales de Chile. Se crea el sistema más radical y extremo de protección sindical que existe en Occidente. Los sindicatos en Chile a partir de la nueva Constitución no solo van a poder negociar por ramas, sino que van a poder hacer huelga política y huelgas violentas. Eso va a estar protegido por la nueva Constitución. Es decir, se destruye por completo la posibilidad de que el país salga adelante. Y para no extenderme demasiado, porque ustedes probablemente conocen lo que está pasando en el caso de Chile, si se llega a aprobar esta Constitución en el referéndum del 4 de septiembre, yo creo que se acaba la vía democrática en Chile, vamos a transitar hacia un populismo autoritario de extrema izquierda, o bien a un colapso completo del sistema institucional y el orden público en el país, con lo cual la democracia misma va a ser probablemente disuelta, es decir, corre riesgo de terminar desintegrándose y en consecuencia la verdad es que lo que estamos votando el 4 de septiembre es si Chile va a seguir siendo una democracia liberal o no. Si se aprueba la nueva Constitución, Chile deja de ser una democracia liberal. Esa es la realidad de las cosas. Y esto no solo lo estoy diciendo yo, hay todo un grupo de la centroizquierda que está alineado con votar rechazo, ex senadores socialistas. El mismo expresidente Ricardo Lagos dijo que no iba a apoyar el nuevo texto constitucional, sostuvo que no necesariamente iba a votar rechazo, pero dijo que no iba a votar tampoco apruebo. En consecuencia, esto es algo que está generando una división y una fractura enorme en la izquierda. Las fuerzas más moderadas y democráticas de izquierda están en contra de la nueva Constitución y, por supuesto, las fuerzas radicales que están con la versión nacional del chavismo están por aprobar la nueva Constitución y todos los políticos que viven de los cargos públicos, por supuesto, están con aprobar la Constitución junto con el gobierno de Gabriel Boric, que como sabemos es liderado por el Partido Comunista Chileno, que es afín a la dictadura castrista, a la dictadura de Nicolás Maduro y básicamente a toda la red del socialismo latinoamericano. Así es que eso es lo que jugamos el 4 de septiembre. Afortunadamente las encuestas indican que vamos a terminar ganando los que queremos preservar la democracia en el país, porque ha sido completamente delirante lo que han promovido estas fuerzas de izquierda radical en la refundación total de nuestra nación para crear un sistema dictatorial de izquierda. Básicamente eso es lo que están apuntando, de manera de que nunca dejen el poder. En definitiva, yo creo que las lecciones que se pueden extraer en el caso de Perú son exactamente las mismas. Es obvio que una asamblea constituyente, la creación de una nueva constitución, tiene por objeto la concentración del poder en manos de un solo partido, de un solo grupo político,
que pretende retenerlo y no dejarlo nunca más, si es posible. Si les resulta es otra cosa, pero esa es la intención que hay. Me parece que una nueva constitución sería una amenaza para la democracia liberal en el Perú, crearía una estabilidad institucional increíble, sería destructiva para los prospectos de prosperidad económica, además en un mundo en el que estamos entrando con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre y con problemas internacionales serios que están afectando también nuestras economías. Menos aún conviene lanzarse a una reforma constitucional. Lo ve en el caso de Chile, que tiene los peores indicadores en 40 años económicos, en parte importante por la nueva constitución. Eso ha jugado un rol central en la fuga de capitales, en la depreciación del peso, etc. Así que esas son las observaciones que yo puedo hacer por ahora respecto a un proyecto más de refundación de país, como lo hemos hecho decenas, cientos de veces en la historia latinoamericana y que nunca han terminado bien, siempre han terminado destruyendo la libertad y permitiendo que caudillos de todos los colores finalmente se hagan del Estado, terminen destruyendo la calidad de vida de la ciudadanía, terminen persiguiendo a sus opositores, en muchos casos también violando sistemáticamente los derechos humanos y prometiendo al mismo tiempo, y esto es parte de la Constitución en Chile, derechos sociales para todo el mundo. Es decir, que el Estado les va a financiar gratis la educación, la salud, que son todas promesas vacías. Es la farsa, el fraude, la gran mentira con la cual le quieren vender la Constitución a la ciudadanía. Voten por esto y entonces ustedes van a tener todo gratis y van a vivir en el paraíso. Esa ha sido siempre la promesa de los demagogos populistas con vocación autoritaria y totalitaria en nuestra región, y en consecuencia no veo por qué en el caso del Perú sería distinto de lo que fue Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua y suma y sigue. Así es que eso es cuanto puedo contarles de lo que estamos viviendo en Chile. Nunca pensamos que el país más estable de América Latina iba a terminar en este nivel de desastre y sin embargo ahí estamos a puertas de la destrucción de nuestra república. Muchos saludos.